Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más importantes en la muy amplia agenda informativa de este día y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos transmitiendo en vivo, iniciando la semana este lunes 15 de junio del año 2026. Hoy vamos a compartirles varios asuntos. La primera parte del programa vamos a concentrarnos en la situación en Medio Oriente porque parece que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán podría estar a punto de llegar a su final en las próximas horas, y esto porque ambas partes reconocieron ya que alcanzaron un acuerdo de paz que pues va a ser detallado a lo largo de la semana, que va a ser ratificado en unos días más, pero ya el anuncio de Estados Unidos es que supuestamente se garantiza la reapertura del estrecho de Hormuz y el flujo de combustible por ese paso. Pero también vamos a hablar de otros asuntos, vamos a darle seguimiento al movimiento de lucha magisterial que estas últimas semanas se ha concentrado en la Ciudad de México con un plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, una huelga nacional también y otra serie de actividades, sobre todo en el sureste del país. Acá también en Jalisco ha habido apoyos y protestas en apoyo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que este fin de semana decidió que va a continuar este movimiento de lucha, sobre todo concentrado ya en la Ciudad de México. Vamos a tener un contacto con Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. También le vamos a dar seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas acá en Jalisco y en el resto del país y asuntos de resistencia en defensa del territorio que se mantiene en contra de la planta de amoníaco allá en Sinaloa, al norte del país, concentrado en esta hermosa región de la bahía de Oguira. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, le quiero dar las gracias a Jessica que nos apoya esta tarde en los controles de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias también a Isabel Rizo que nos apoya con la producción este día y especialmente gracias a todos ustedes por escucharnos, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara o también a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco, y también una bienvenida a las muchas personas que nos acompañan desde geografías más lejanas a través de nuestras redes sociales, donde ya estamos transmitiendo en vivo en formato video este espacio. Nos encuentran como Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube. Bien, vamos a partir con estas novedades que surgieron este fin de semana en la guerra en torno a Medio Oriente. Un posible acuerdo de paz que habrían alcanzado Estados Unidos e Irán. Esto a pesar de que hubo, me parece, sabotaje de parte de Israel para que no se llegara a este posible acuerdo de paz. Según la información hasta ahora oficial, por ejemplo, Pakistán, hay que recordar que Pakistán ha sido mediador en las conversaciones para tratar de solucionar este conflicto, pues Pakistán afirmó que Estados Unidos e Irán ya llegaron a un acuerdo para poner fin a la guerra, que se va a firmar este 19 de junio. Esto será en Ginebra, allá en Europa, y va a permitir la apertura del estrecho de Hormuz, lo que supone un alivio para la economía mundial. Más de 3 meses después de que inició esta guerra. Esto es lo que informó el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif a través de su cuenta en la red X. Dice: tras intensas conversaciones, nos complace anunciar que el acuerdo de paz entre Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán ha sido alcanzado. Ambas partes han declarado la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes. Importante esto al final, incluido Líbano. Eso es muy importante porque justamente ahí es donde se ha mantenido la tensión en las últimas horas, porque Irán quiere incluir obviamente en este acuerdo garantías de que Israel ya no va a atacar
al Líbano, sobre todo pues a las regiones donde opera Hezbollah. Y Israel lo que ha hecho en las últimas horas ha sido intensificar justamente los ataques allá en Líbano, tratando, me parece, de sabotear este acuerdo de paz que ya se alcanzó. En otra información también se confirma que Estados Unidos e Irán alcanzaron este acuerdo de paz, esto el día de ayer, que allá en el camino para que se ponga fin a la guerra. El presidente Trump, en una publicación en redes sociales, afirmó: el acuerdo con la República Islámica de Irán ya está cerrado. En tanto, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán afirmó en un comunicado que el país había finalizado un memorándum de entendimiento con Estados Unidos tras meses, dice, y largos y difíciles negociaciones. El señor Trump, afirmó que el acuerdo reabrirá el estrecho de Hormuz, una vía marítima de vital importancia económica, y que había autorizado el levantamiento inmediato del bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes. Esto fue parte del anuncio que hizo ayer Trump. Buques del mundo, arranquen sus motores, es lo que escribió en su red social X. Que fluya el petróleo, señaló Trump, a pesar de que todavía, falta que se acuerde el 19 de junio formalmente este acuerdo, que se firme ya formalmente. El texto del acuerdo no se ha publicado de inmediato, de hecho, pero la publicación de Trump coincidía con lo que funcionarios estadounidenses e iraníes habían indicado previamente, que podría contener un acuerdo inicial. Según los funcionarios de Estados Unidos, el acuerdo incluiría un alto al fuego de 60 días. Es parte de una nota con información de agencias que publica el día de hoy La Jornada. Cuenta que cada bando intentó presentar el acuerdo como una victoria diplomática tras casi 4 meses de guerra, pero algunos de los temas más espinosos, como el futuro del programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones a Teherán, siguen sin resolverse y se han pospuesto para una nueva ronda de negociaciones. Esto es muy importante, porque obviamente lo que está en la parte central de una posible negociación es si Irán tendrá o no posibilidades de desarrollar un programa de energía nuclear con fines civiles o no. Esa es parte central del asunto. Y lo otro es lo de las negociaciones. Irán quiere que Estados Unidos levante las sanciones económicas que desde hace años afectan a su economía, y no solo eso, sino también quiere una compensación. Se calcula entre 24.000 y 25.000 millones de dólares por todos los daños que ha sufrido como parte de esta guerra, además de que quiere garantías de que el estrecho de Hormuz pues será controlado por Irán. Esos son los detalles que todavía no se han dado a conocer, pero si Irán sale adelante con algunas de estas demandas, pues obviamente sería una victoria para Irán. Volviendo a la nota, en un comunicado, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional allá de Irán afirmó que exigía el cese inmediato de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, donde Israel y el grupo Hezbollah, respaldado por Irán, seguían combatiendo. Israel no participó en estas negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gavir, de extrema derecha, declaró en redes sociales a primera hora del día de hoy que Israel no estaba obligado por el acuerdo y que no debía retirarse de ningún territorio capturado ni ceder en nada que no fuera el desmantelamiento de Hezbollah, es decir, el ala extrema derecha de Benjamín Netanyahu, este criminal de guerra, quiere continuar la guerra allá en el Líbano. El acuerdo parecía peligrar horas antes, después de que Israel bombardeara los suburbios del sur de Beirut este fin de semana en represalia por un supuesto lanzamiento de cohetes por parte de Hezbollah. Un furioso Trump afirmó que el primer ministro israelí Netanyahu había demostrado una total falta de criterio al ordenar esos ataques y pidió a todas las partes que depusieran las armas. Estaba desesperado Trump, una vez más, otra nota que indica que ya está cansadísimo Trump de Netanyahu. Una intensa ronda de negociaciones de última hora que fue liderada por Qatar ayudó a aliviar estas tensiones y el acuerdo final pareció concretarse a altas horas de la noche ayer en Teherán. Irán retrasó la firma hasta la madrugada del lunes, lo que le permitió alegar que no había firmado nada ayer, que era el día del cumpleaños de Trump, como él había deseado, y que hacía anunciar en el marco de su cumpleaños que ya había logrado la paz, según funcionarios iraníes. Aún quedan preguntas importantes sin respuestas. Una de las cuestiones concierne al futuro justamente del programa nuclear iraní, sobre el cual ninguno de los dos países ha mostrado mucha disposición a ceder. Antes, las autoridades habían declarado que ambas partes celebrarían negociaciones detalladas sobre el programa nuclear, así como sobre el levantamiento de las sanciones económicas contra Irán en este periodo que viene, serían los próximos 60 días. Líbano podría convertirse en otro obstáculo,
Cualquier acuerdo que incluya el conflicto en ese país dependería tanto de que Estados Unidos logre obligar a Israel a poner fin a su campaña militar como de la cooperación de Irán para, por su parte, contener a Hezbollah. Esto es lo que también está por verse en las próximas horas y sobre todo en el marco de estas negociaciones de los 60 días. Hormuz supuestamente ya está totalmente abierto, es lo que dijo Donald Trump el fin de semana. Él declaró que se ha alcanzado ya el acuerdo con Irán y que también afirmó que el estrecho de Hormuz estará totalmente abierto, a partir de este viernes. Esto coincidiendo justamente con la firma formal del acuerdo el 19 de junio allá en Ginebra, y es donde Trump dice pues ya el petróleo que siga fluyendo para aceitar a la economía mundial seriamente afectada, sobre todo allá en Estados Unidos con el impacto en los precios, algo que le complica el escenario electoral a Trump y a los republicanos de cara a las elecciones intermedias de finales de este año. Con todo esto, pues hay algunas reacciones también. Por ejemplo, algunos consideran que Irán consolida su superioridad frente al enemigo estadounidense. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, en un comunicado sobre el acuerdo con Estados Unidos, subrayó la superioridad, dice, frente al enemigo estadounidense sionista. Señalamos, el Consejo Supremo dice la República Islámica de Irán, bajo la dirección de su líder mártir, ha consolidado su superioridad frente al enemigo estadounidense sionista y bajo las directrices del alto liderazgo del sistema, que Dios lo proteja, con el respaldo de la población y el esfuerzo combativo de los combatientes del Islam, tras un periodo de negociaciones difíciles e intensas de varios meses y en virtud de la resolución del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, ha finalizado la noche del 14 de junio el texto del memorando de entendimiento relativo a las negociaciones del fin de la guerra, negociaciones en Islamabad, en Pakistán, entre Irán y Estados Unidos. Ahí leí textualmente lo que señala el comunicado de la Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán dirigido a la población de ese país. La declaración ha puesto de relieve, señala que, de acuerdo con los entendimientos alcanzados, la guerra y las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, finalizarán de manera inmediata y permanente desde la misma noche, es decir, desde ayer. Asimismo, el bloqueo marítimo impuesto contra Irán quedará levantado de forma inmediata y total. Fíjense, es decir, el bloqueo estadounidense se levanta. También ha declarado el Consejo Supremo que la firma en este memorándum de entendimiento se realizará obviamente oficialmente el próximo 19 de junio. Antes, el vicecanciller iraní para Asuntos Jurídicos Internacionales, al anunciar que el texto del acuerdo con Estados Unidos había concluido, recalcó que la firma tendrá lugar allá en Suiza este próximo día 19. Y con todo esto, pues los precios del petróleo cayeron alrededor de 4% en la apertura del mercado asiático después de que Estados Unidos e Irán anunciaron este acuerdo. Imagino que es un comportamiento similar que estarán siguiendo el resto de los mercados bursátiles del mundo, sobre todo el tema del petróleo, aliviado con este anuncio. Esto, por cierto, este anuncio y los detalles del acuerdo van a llegar hasta Europa. Esto porque allá ahí está planteada una reunión de los países del G7. Trump, de hecho, viajó hacia allá y iba a ser discutido en este grupo de países o los 7 supuestos países más desarrollados en el marco de estos encuentros de estos días que arrancan hoy. Pero por otra parte, los países del grupo del E4, estos son Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, afirmaron que estaban dispuestos a levantar las sanciones contra Irán en respuesta a las medidas adoptadas en relación con su programa nuclear. Esto es un anuncio importante que viene después del acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán. Entonces, estos 4 países europeos dicen, pues nosotros levantamos las sanciones si en esto beneficia el acuerdo de paz. En tanto, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, celebró el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y dijo que es un paso crucial hacia la paz en Medio Oriente. Bien, tenemos más información. Vamos a hacer la primera pausa y tenemos una entrevista programada para ver cómo va la lucha magisterial. Acompáñenos. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 en este lunes 15 de junio. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan en todas las, posibilidades de escuchar este programa, tanto a través de la tradicional 104.3 de frecuencia modulada, como también a través de nuestras páginas en internet. Y aprovecho para mandar un cordial saludo a Gerardo Domínguez, conocido como el Chipi Negro, así me dijo, allá en la colonia universitaria, que ayer me lo encontré en los tacos de Silvia. Por cierto, uno de los mejores tacos de la ciudad. Y está muy atento, nos mandó saludos. Jesús, también, evidentemente, a ti. Muchísimas gracias. Le mandamos saludos a Gerardo Domínguez, que ayer nos saludó, ayer por la noche, en la colonia universitaria. Y bueno, pues vamos a pasar a otros asuntos, pero no hay que tratar de tener en contexto que este acuerdo que ya anunciado y ya confirmado por Donald Trump, y creo que es la primera vez que Donald Trump dice, ya tenemos acuerdo, lo dijo, me parece que fue CNN que hizo un recuento de que Donald Trump 39 veces dijo que había un acuerdo, esto en los últimos 3 meses y medio. Pero es la primera vez que también se reconoce por parte de un alto funcionario del gobierno de Irán, en este caso el ministro de Relaciones Exteriores, que sí había este acuerdo y que se va a ratificar el próximo viernes, ¿no? Es el viernes 19 en Ginebra. Pero me parece que es importante solamente hacer algunas anotaciones. El ataque, la guerra iniciada por, hay que decirlo con toda claridad, sugerida por Israel, aceptada por Donald Trump, sugerida por el criminal de guerra que gobierna Israel, que es el primer ministro Benjamín Netanyahu, y que le presentó este plan en la Casa Blanca el 19 de febrero, y apenas un poco más de 10 días después, el 28 de febrero, iniciaron este ataque. Creían que eso iba a liquidar el régimen de los ayatolás, que iba a haber un cambio de régimen, que iba a eliminar todas sus defensas, que iba ahora sí eliminar el uranio enriquecido que tenían. Esto ya lo habían prometido un año atrás, en la guerra de los 12 días, lanzada en junio de 2025. No lo lograron. Lo que no se esperaban es la respuesta de Irán, y me parece que eso está cambiando la correlación de fuerzas en Medio Oriente y probablemente en la geopolítica mundial. Es de la mayor importancia esto que está ocurriendo, porque Irán no está firmando rendido, mucho menos rendido, ni debilitado. Yo creo que por el contrario, Irán está firmando este acuerdo, con mayor fuerza política regional que la que había antes de esta guerra, Jesús. De hecho, ya en varios sentidos salió victorioso. Por una parte, el régimen no cambió, a pesar de que asesinó a Estados Unidos al líder de la Revolución Islámica, el régimen continúa intacto e incluso se ha radicalizado, me parece, con estos llamados nacionalistas a partir de los ataques de Estados Unidos. No solo eso, el programa de misiles y de drones de Irán sigue fuerte, latiendo igual que antes de la guerra prácticamente. Y el otro asunto, pues tienen control del estrecho de Hormuz. Así que Estados Unidos, si quiere declarar una victoria, va a depender de qué logre o no con respecto al tema del programa nuclear, que sigue siendo la gran hipótesis, si avanza o no Irán, y el tema de las sanciones económicas y la compensación que quiere Irán, que es muy importante, miles de millones de dólares que le pague Estados Unidos. Si termina siendo así, cediendo a Estados Unidos, obviamente una gran victoria para Irán será, o hay que esperar a ver cómo va Donald Trump a disimular esto, una posible victoria, pero ya ves, su especialidad es cambiar la historia, la desinformación o las realidades alteradas, y plantearse como una posible victoria. Hay que ver qué es lo que sale de esto, sobre todo en el tema del programa nuclear. Donald Trump, que por cierto ayer cumplió 80 años y lo festejó, lo celebró con una versión de esta distinta de la lucha libre gringa, que es UFC. UFC, sí. De la UFC, sí. Que por cierto, ha llegado a unos niveles de vulgaridad. Ahí un luchador de la UFC dijo que Michelle Obama, la esposa de Barack Obama, era hombre en realidad. A esos niveles de vulgaridad está ya, eso dicho dentro de la propia Casa Blanca, los niveles de descenso, de vulgaridad,
de desprestigio de la dirigencia política de Estados Unidos está llegando a unos niveles inconcebibles. Piense en un año atrás, no es que Joe Biden fuera un buen presidente ni qué tal, sencillamente había ciertas reglas de conducta de la clase dirigente de Estados Unidos, incluso para las relaciones imperiales y coloniales. No es que no siguieran existiendo, quizás la moderaban. Donald Trump sencillamente las ha desnudado, pero las ha vuelto de una manera grotescas. Y ayer mismo se vio nuevamente con estas formas de falta de respeto entre su propia clase política. Concuerdo totalmente, Rubén, pero creo que el tipo obviamente lo hace para su base de seguidores. Pienso en el movimiento MAGA, que creo que hay mucho seguidor de la lucha libre y todo este tipo de competencias, sobre todo de violencia y peleas. Ahí está su núcleo, apelando a ese núcleo que todavía es como un 20-25% de la base que lo apoya. Hay que recordar pues que su popularidad en la población general del país ha caído bastante, salvo en ese núcleo duro de MAGA. Y que por cierto hay que recordar que dijo el imbécil de Donald Trump: mucha gente le gusta esa estructura metálica que construyó para como foro de este tipo de lucha, de enfrentamiento que es entre box y lucha libre, ahí en la UFC. Dijo, capaz que la dejo ya de manera permanente. Destruyó el ala para construir el salón de baile, en el que está empeñado gastando $1,000 millones cuando muchos estadounidenses le batallan día a día para completar su semana, para completar su mes. Es una bofetada, un insulto a los estadounidenses, que incluso muchos de los que lo votaron, que creyeron en sus malditas promesas y que ahora las está incumpliendo y haciendo su vida más miserable, haciendo su vida más difícil. Está gastando en eso, está gastando en un Arco del Triunfo, está gastando en la renovación el cuerpo de agua que está frente al monumento Lincoln, tratando de hacer de Washington una capital imperial estilo romana, y él presentándose o queriéndose ver como un emperador romano, dictando pues las obras arquitectónicas, pero también un intento de dejar un legado que ni de lejos se ha ganado. De hecho, nadie debería de construirse esos monumentos, pero incluso así fueras un buen mandatario, alguien que ha dejado prosperidad para su país y para el resto del mundo, a lo mejor podría, considerarse a posterior, después de fallecimiento. Este tipo se quiere enaltecer a sí mismo justamente en vida, gastando miles de millones de dólares de los estadounidenses. Solo recordar también, Rubén, que esa pelea del fin de semana era supuestamente por el cumpleaños de Trump, de los 80 años, pero fue marcada en los 250 aniversario que viene la independencia de Estados Unidos, para lo cual también está gastando un dineral en esta celebración, que se va a concentrar hacia el 4 de julio. Se cumple el 4 de julio. Pero sí, hay otro detalle, que estuvo organizando una serie de conciertos del gobierno de Trump para esos días del 250 aniversario, sobre todo de artistas afines a Trump, muchos del sector del heavy metal, del glam rock, del country, y la mayoría de los que habían anunciado se fueron cancelando. Creo que ya prácticamente no quedó nada. Tuvieron que cambiar al final. Bueno, ya no va a haber conciertos porque nadie quiere cantar. Así que ahora será el acto central, una gran discurso que ofrecerá Donald Trump ahí ese día. Incluso entre artistas y músicos conservadores, proderechistas, que están un poco de acuerdo con la visión MAGA de la política, incluso lo mandan al demonio, a la botarga naranja que gobierna la Casa Blanca. Vamos a notas del magisterio. A 2 semanas de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación comenzó la huelga nacional, que incluye un plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México, marchas y bloqueos. Anoche, al anunciar un receso de la Asamblea Nacional Representativa, esto es la noche del sábado, esta nota es del día de ayer, Jenny Araceli Pérez Martínez, secretaria general de la sección 22 de Oaxaca, aseguró que las bases determinaron que las acciones continuarán y llamó a fortalecer el paro y la permanencia en el Zócalo. Ayer desde temprano las secciones mayoritarias Oaxaca y Chiapas se pronunciaron por mantener la protesta, lo que perfilaba que en la Asamblea Nacional Representativa se anunciaría que la movilización continuaba. A las 10 de la noche, la líder de la sección 22 confirmó la tendencia. En esta nota previa, la jornada dice que hizo un recorrido y constató que había ese día menos carpas y maestros. Algunos de ellos incluso desde temprano estaban empacando sus cosas y desarmaban sus casas de campaña. Esto me parece, Rubén, un poco, paréntesis, como una cierta narrativa que comencé a percibir en algunos medios el fin de semana,
cercanos al gobierno, de que estaba dividida justamente la CENTE. Algunos decían que ya había sido un fracaso, que ya se estaba levantando, llegaron a insinuar de que ya se iba a levantar el plantón, que se regresaban a Oaxaca los maestros, y en realidad pues no, lo que hicieron fue acordaron continuar. Lo que sí hay un debate interno, y esto en lugar de verse como una debilidad, es como una de las fortalezas que tiene el CENTE, que sí hay debate interno, sí hay votación y las decisiones se respetan. Desde el viernes la CENTE comenzó a consultar a sus bases movilizadas sobre la posibilidad de un receso de las acciones que lleva a cabo como parte de la huelga nacional que comenzó el 1 de junio pasado en el contexto del Mundial de Fútbol de este año. Antes de que se anunciara la consulta, un sector de maestros ya había manifestado inquietud porque no se ha logrado la demanda central, que es la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007. En una votación cerrada, cuenta la sección 22 de Oaxaca, es una de las más grandes, definió la madrugada del sábado seguir las actividades por una diferencia de 175 sufragios, porque 6.337 docentes se manifestaron por continuar la protesta y 6.162 por pausarla al considerar que aún no se tienen las respuestas que solucionen las demandas, principalmente la abrogación de la ley del ISSSTE. Los maestros fueron consultados sobre el planteamiento en materia de seguridad social que propone el ISSSTE. El rechazo fue contundente. 10.240 votaron en contra y apenas 2.095 a favor. Con respecto a la oferta del gobierno para la desaparición de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, la mayoría, 7.904, rechazó la iniciativa del gobierno. En torno al inicio de una ruta crítica con las Secretarías de Gobernación y Educación Pública, así como el ISSSTE, para poner en el centro de la mesa del diálogo la contrapropuesta elaborada por la Comisión Nacional Jurídica y Derechos Humanos de la Coordinadora, 9.049 docentes la avalaron y 3.043 lo descartaron. Solamente, Jesús, voy a volver a este dato cuando se sometió a votación la desaparición de la unidad del sistema para la carrera de maestros y maestras, que es la gestión en este momento de la carrera magisterial. La mayoría, 7.904, la rechazaron, pero 4.791 estuvieron a favor, es decir, dijeron, vamos aceptándola. En el caso de la sección 7 de Chiapas, la Asamblea Estatal determinó no hacer la consulta porque no hay respuestas favorables a las demandas por parte del gobierno y ratificó el fortalecimiento del plantón nacional y estatal en la Ciudad de México, trasladando el mayor número de trabajadores a esta actividad. A estas posturas se suma la de la sección 34 de Zacatecas. Desde el viernes, su secretario general, Filiberto Fraustro, dio a conocer que había predisposición a continuar con las acciones de la huelga nacional, pero hasta ayer no había difundido la postura oficial. Y bueno, se preveía que la Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora se iba a extender más allá de la medianoche. Tras poco menos de 5 horas de discusión, se hizo pública la determinación de continuar y reforzar la huelga nacional. Estos datos que tiene esta nota de los colegas de la jornada me parece que son importantes porque da una idea de cómo realmente funciona la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para aquellos que los estigmatizan, los más viles que los animalizan. Insisto en esta palabra porque no es mentira, los presentan como asnos, como changos, como burros, muchas veces en sus cartones o a la hora de escribir sobre ellos hablan como chantajistas, como pandilleros, como extorsionadores. Esto da idea de cómo realmente funcionan en deliberaciones asamblearias y en votaciones democráticas que se respetan. Este es un ejercicio de sindicalismo, es un ejercicio político de sindicalismo independiente que es legítimo, que está en el marco de las leyes, no están faltando a nadie, sin embargo, se les estigmatiza a los trabajadores de la coordinadora de manera muy frecuente. Otra cuestión, Rubén, creo que también coincido contigo y hay que considerar que esta lucha en contra de la ley del ISSSTE va más allá del magisterio. En serio, pensemos, esto nos incumbe a todos nosotros que hemos sido afectados por una ley, digamos, de pensiones privatizadora que surgió desde el gobierno de Augusto Pinochet en los años 70, fue asumido por un puñado de países en el mundo, no todos, entre ellos México, y que son pocos países los que siguen manteniendo este sistema neoliberal de manejo de las pensiones del futuro de todo el país. Esa lucha del magisterio en contra de la ley del ISSSTE del 2007 es importante porque sería un primer paso, me parece fundamental, para superar toda la ley general de privatizada de las afores de este país para un futuro mejor para todos nosotros. El gobierno no puede ufanarse de haber superado el neoliberalismo cuando en el corazón del sistema de pensiones está más fuerte que nunca ahí el neoliberalismo. Antes de un poco comentar qué significa esta ley del ISSSTE 2017, es una pregunta a cualquiera de la audiencia. ¿No quisieran tener al final de su vida laboral una pensión digna, una jubilación digna?
Yo me imagino que la mayoría responderíamos que sí. Eso es lo que están buscando los maestros, sencillamente eso. Y bueno, antes de irnos a la pausa, solamente la entrada de esta nota, que se están cumpliendo 20 años del intento de desalojo de una protesta de la CENTE en Oaxaca. Eso es lo que dio paso al nacimiento de la Asamblea Popular y de los Pueblos de Oaxaca en 2006, una de las movilizaciones sociales y populares más importantes de la historia reciente de México. A 20 años, por cierto, reprimida de una forma brutal por el gobierno del imbécil de Vicente Fox, allá en octubre, fue noviembre de 2006. Creo que fue octubre de 2006. A 20 años del fallido desalojo ordenado por el entonces gobernador priista Ulises Ruiz Ortiz en contra de profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que mantenían un plantón en la capital de Oaxaca, Jenny Araceli Pérez, dirigente magisterial de ese estado, señaló que sigue sin haber justicia ni castigo a los culpables a pesar de los muertos, heridos y encarcelados. En el foro Memoria y Resistencia en Oaxaca, desde la sede de la Coordinadora en la Ciudad de México, subrayó que en 2006 mantiene heridas abiertas y marcó un antes y después de la lucha magisterial, en la cual dijo se sumó el apoyo de la sociedad como lo fueron los padres de familia. Aquí se recuerda pues el contexto de movilizaciones que mantiene el magisterio desde hace 14 días con la huelga nacional, las acusaciones de parte del gobierno de la Cuarta Transformación de que los extremos se juntan, hablando de la extrema derecha, y al respecto la dirigente magisterial dijo: hoy el gobierno nos quiere asociar con el priismo y el panismo. Yo pregunto si no tienen memoria contra quienes hemos luchado. Hoy habría que decir a esos gobiernos dónde están, puntualizó. Y ahí proyectaron el documental un poquito de tanta verdad que retrata el paro de 2006, y ahí la dirigente magisterial de Oaxaca recordó que el 22 de mayo de ese año los profesores iniciaron un paro indefinido e instalaron un plantón en las principales calles del centro histórico de la ciudad de Oaxaca ante la falta de respuestas del gobierno estatal a sus demandas, entre ellas laborales, salariales y educativas. Y durante la madrugada del 14 de junio la policía estatal ingresó al plantón para realizar el desalojo, en donde hubo al menos 90 profesores heridos. Este suceso, dijo, dio pie a que a finales de junio se conformara la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, integrada por maestros de la sección 22, organizaciones sociales, sindicatos y la sociedad civil, que hicieron frente al gobierno de Ulises Ruiz. Y se trató de uno de los ejemplos de ejercicio de autonomía más importantes de una autoorganización de la sociedad más relevantes. Tomaron espacios públicos, prácticamente desalojaron los tres poderes públicos, corrieron a la clase política de la capital, y durante 2 o 3 meses la ciudad de Oaxaca vivió plenamente autoorganizada. Autogestión, incluso en los medios de comunicación los hicieron civiles prácticamente. Hubo unas experiencias extraordinarias durante aquel periodo que vale la pena también hacer ejercicio de memoria, pues a 20 años. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y vamos a compartir la información que tiene que ver con la crisis por desaparición de personas. Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza, nos comparte. Dice: ayer se aprobó en el Congreso otra iniciativa que salió del colectivo para que las familiares de servidores públicos desaparecidos puedan tener acceso a sus pensiones con la declaración especial de ausencia. Otro logro más. Agradecemos que temas tan sensibles se voten en empatía y responsabilidad en el Congreso del Estado. La desaparición es un tema de todos y esto es un paso más. Muchas gracias, colectivo Luz de Esperanza, desaparecidos en Jalisco. Ojalá avancen en esta en escuchar y tener empatía con los familiares que buscan a sus desaparecidos en todos los poderes públicos, no solo en el Congreso, sino también especialmente en el Poder Ejecutivo. Y en más información, 3 hombres fueron vinculados a proceso por su presunta participación en la desaparición del empresario Daniel Garay.
reportado como desaparecido desde el pasado 17 de mayo en la colonia Country Club de Guadalajara. La Fiscalía de Jalisco informó que las investigaciones permitieron identificar la probable intervención de Guillermo N., Luis Ricardo N. y Mario N., por lo que obtuvo órdenes de aprehensión en su contra, reportan los colegas de Notisistema. Este fin de semana informó que durante la audiencia judicial este tipo, Guillermo N., fue vinculado por desaparición cometida por particulares agravada, mientras que los otros 2 imputados enfrentan cargos por el mismo delito sin agravantes. El juez dictó prisión preventiva oficiosa para los 3 acusados, fijó un plazo de 6 meses para el cierre de la investigación y mientras continúan las labores de búsqueda de la víctima. Estas son cuestiones que me impresionan. Este caso hay que recordar, desapareció este empresario el 17 de mayo, la familia ha estado muy activa tratando de localizarlo, obviamente en redes sociales y en la calle también, a través de todos sus círculos sociales. Caen 3 personas, ya están vinculadas, sigue el proceso y todavía no se sabe dónde está la víctima, sigue desaparecida, cosas terribles y por supuesto esperamos que sea localizado pronto. Claro. En otra nota de nuestra compañera Celia Niño, aquí en UDG Noticias, reporta que el colectivo Luz de Esperanza realizó su jornada de pega de cédulas de búsqueda y en esta ocasión estrenaron las estructuras metálicas que instaló el Ayuntamiento de Guadalajara en varios puntos de la ciudad para que en estas sean colocadas las fichas de búsqueda de personas desaparecidas, detalló Héctor Flores, el fundador y vocero del colectivo. Celia Niño cuenta que aunque estas estructuras son exclusivas para las fichas de búsqueda, eso no quiere decir que otros espacios públicos dejarán de ser usados para colocar las cédulas porque se busca la máxima difusión y visibilización de los datos de personas que hacen falta. Lo que precisó, Héctor Flores, señaló que en el marco del torneo del Mundial seguirán las actividades de intervención en zonas de concentración de turistas para que la fiesta deportiva no desdibuje la lucha de quienes buscan a sus seres queridos, aunque hasta el momento la causa no haya despertado gran interés entre turistas, señaló. El activista recordó que en medio de las búsquedas de personas desaparecidas sigue habiendo procesos lentos en materia de apoyo a las familias que buscan, como el caso de la declaración especial de ausencia, que sigue siendo un proceso que demora un año más por falta de un juzgado único que atienda estos casos. En esta ocasión, la jornada de pega de cédulas de búsqueda se concentró en el camellón de Chapultepec, a la altura de la calle Vidrio, que es donde se colocaron las estructuras metálicas que habrán de dar espacio a unas 24 fichas por pieza y hasta el momento se han instalado 20 estructuras. Actualmente hay mamparas especiales de este tipo en Chapultepec, en el Parque Revolución y cerca del Mercado Corona. Pero dice Héctor Flores, el compromiso del Ayuntamiento tapatío es que instalarán más espacios así e incluso uno de mayores dimensiones. Dice, vamos a pegar alrededor de 1,500 cédulas de búsqueda, vamos a inaugurar estas estructuras. Fue una colaboración con el municipio de Guadalajara, pusieron también este tipo de estructuras en el Parque Rojo, en el Mercado Corona y son para visibilizar las cédulas de búsqueda. Y también lo cita nuevamente, la verdad muy pocos, al menos hasta ahorita no se ha visto mucho impacto entre, digamos, los visitantes, pero esperemos que conforme vayan pasando los días y las acciones de las familias les llame la atención. Sigue estando lentísimo el tema, incluso en la administración pasada nos acercamos a la judicatura, al Supremo Tribunal, para solicitar un juzgado único para declaración de ausencia o que se abrieran más juzgados. Desgraciadamente no se avanzó en el tema, ahorita seguimos igual y sería muy bueno que hubiera más de un juzgado único para declaración especial de ausencia. Las familias tardamos más de un año en que avance este tema, es la nota de Sereni. Hay algo, Rubén, ahorita que recordé una cuestión, por supuesto, hablando del impacto entre los turistas de la crisis en torno a personas desaparecidas. Qué contraste tan brutal lo que comentamos la semana pasada. No generalizo, pero sí de algunos seguidores de la selección mexicana que en la celebración del Ángel de la Independencia arrancaron las lonas de las personas desaparecidas y luego insultaron a los familiares de los desaparecidos que les reclamaron por haberles arrancado la lona para protegerse de la lluvia, insultaron a las madres y padres de desaparecidos. El contraste con la actitud de algunos turistas. Estaba viendo un video, me parece que es la selección de Suecia la que jugó el día de hoy. En Monterrey, fue ayer en Monterrey, una imagen en un video de cómo van pasando los aficionados de la selección sueca al lado de unas familiares de personas desaparecidas con sus pancartas y les van bajando la cabeza en señal de respeto. Algunos incluso abrazan a la madre buscadora. Impresionante el contraste. Así es, ojalá. Yo, de cualquier manera, yo creo que ya está teniendo un impacto internacional importante, yo creo que sí. La difusión de la crisis por desaparición de personas que vivimos en México, porque hay varios medios nacionales. Pues es obvio que si sales solamente a la calle, a cualquier ciudad del país, especialmente Guadalajara, Ciudad de México, en Tamaulipas, es obvio este asunto, Guerrero, Sinaloa, Monterrey, vas a ver cédulas de búsqueda.
vas a ver mantas, vas a ver a familiares protestando. Es obvio que te tiene que llamar la atención si eres un medio que quiere, más allá del mundial, retratar la realidad social que tenemos en este país. Obviamente que te vas a topar o incluso a tropezar. Es decir, si no lo buscas, la realidad te va a impactar. Va a ser como un golpe a la cara este problema, y por lo tanto ya muchos medios han empezado a realizar muchos medios internacionales han ya realizado notas acerca de esta situación. En más información, pese a las descalificaciones desde el oficialismo y en redes sociales, familiares de personas desaparecidas continuaron ayer su jornada de movilización en la Ciudad de México para denunciar la crisis que atraviesa el país con más de 130,000 personas desaparecidas. Decenas de familiares se reunieron en la glorieta de las y los desaparecidos, allá en la capital del país, para realizar la cascarita por la memoria y contra el olvido, y aprovecharon para criticar los operativos desplegados por las autoridades de la Ciudad de México para evitar la llegada de los contingentes cerca del estadio, sede del partido inaugural la semana pasada del Mundial. Y durante el evento pegaron fichas de búsqueda con los rostros de sus familiares. En el momento hicieron un llamado a la sociedad de respetar las fichas, pues en días recientes se han reportado casos de personas que vandalizaron o retiraron los materiales utilizados para visibilizar esta crisis. Por cierto, aprovechando que pues también en la Ciudad de México se renombró una glorieta como de las y los desaparecidos, hay que reconocer que hasta ahora surtieron efecto los llamados, las exigencias de las familias organizadas y de varias organizaciones sociales a respetar las fichas de búsqueda y las mantas de la glorieta de las y los desaparecidos aquí en Guadalajara. Siguen presentes, siguen las losas. No se intervino la glorieta como de alguna manera llegó a proponerse por parte de algunas organizaciones oficialistas, y hasta ahora se ha mantenido la glorieta tal y como estaba. Y en más información, integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León participaron en una cascarita de fútbol en calles del centro de Monterrey como parte de una serie de acciones para exigir la localización de sus seres queridos. Estas movilizaciones se hacen en paralelo a las celebraciones del Mundial de este año, y este domingo celebró el primero de los 4 partidos que selecciones de diversos países jugarán allá en Monterrey. Esta es una nota como la anterior de la revista Proceso. Bueno, ahí cuentan que la cascarita en Monterrey se realizó en la llamada Plaza de los Desaparecidos, que está ubicada a 150 metros del Palacio de Gobierno. Ahí Familias Unidas realizó una tanda de penales en las porterías donde estaban las fotografías del gobernador Samuel García y Adrián de la Garza, el actual alcalde de Monterrey, quien fue procurador de justicia en los años en que se incrementó la cantidad de víctimas. Aprovecho, esta referencia de esta nota de la revista Proceso, que refiere que esta cascarita se jugó en la Plaza de los Desaparecidos, para recordar o tratar de subrayar que prácticamente casi ya en cualquier ciudad los familiares han resignificado espacios públicos para dedicarlo a sus familias ausentes. Tiene distintos nombres. Aquí se adoptó el de la glorieta de las y los desaparecidos. En la Ciudad de México se retomó ese mismo concepto. Primero fue el de Guadalajara, y incluso, es lo que quiero subrayar, me parece que Guadalajara, las familias buscadoras de Guadalajara fueron pioneras en resignificar los espacios públicos para dedicarlos a sus hijos ausentes, pero este ejemplo ya ha cundido por muchas ciudades del país. Hay memoriales en otras ciudades como Allende, donde ocurrió la masacre del año 2011, y en muchas otras ciudades más. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. La semana pasada le compartíamos esta enorme ejemplo de resistencia que es la movilización de pueblos de Sinaloa alrededor de la bahía de Huira, que está, entre Topolobampo y entre Los Mochis. Y es un mar. Topolobampo es una playa que da hacia el Golfo de Cortés, y la bahía de Huira está por, tratar de identificar geográficamente detrás de Topolobampo. Y ahí es donde se está pretendiendo construir una planta de amoníaco por parte de una empresa de capital alemán.
Y justo la semana pasada hablamos con Claudia Quintero y ella nos contaba todos los detalles de esta lucha. Bueno, desde la semana pasada, justo el domingo pasado dijeron, les damos 7 días para que retiren les decían sus misiles, estos, digamos, herramientas enormes que eran parte de la planta. Bueno, en seguimiento a esta historia, esta es una nota de la agencia EFE, dice: aquí no es la consigna con la que las comunidades indígenas Mayo y Yoreme han denunciado durante más de una década el ecocidio y etnocidio que provocaría la construcción de una de las plantas de amoníaco más grandes del mundo en la bahía de Huira, acá en Sinaloa, y frente a la desesperación anunciaron la toma indefinida del proyecto financiado por Suiza y Alemania. Los citan aquí a Felipe Montaño Valenzuela, uno de los dirigentes indígenas, el gobernador indígena de Huira y vocero del movimiento. Nosotros tomaremos la instalación el lunes hasta tener resultados, advirtió a la agencia EFE Felipe Montaño minutos después de haber mantenido un diálogo con las máximas autoridades ambientales del país, entre ellas la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcenas. Bárcenas por fin apareció por allá el viernes pasado, pero parece que no solucionó mucho. Montaño explicó que el gobierno de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, busca instalar mesas de trabajo con las comunidades, una iniciativa que aceptarán solo si, de manera paralela, se suspenden las obras de gas y petroquímica de Occidente, de la empresa, filial del grupo suizo-alemán Proman, que pretende producir 2.200 toneladas métricas diarias de amoníaco. Dijo Montaño: estamos hablando de la muerte de la bahía y el desplazamiento de los pueblos originarios, porque esto va a generar un etnocidio y un ecocidio. Felipe Montaño, para quien es fundamental que el gobierno entienda los riesgos de construir esta megaplanta que afectará a los más de 6.600 indígenas de Huira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Río en la zona del puerto de Topolobambo. A lo largo de 12 años de resistencia, indígenas, científicos y organismos internacionales como la ONU han advertido que el proyecto, financiado con $860 millones por el Banco Público Alemán KfW y Pexbank, succionará 2.000 metros cúbicos de agua salada por hora para mantener frío el amoníaco. Cuando el agua sea descargada en la bahía, tendrá una temperatura superior a la original de hasta 3 grados más. Esto, detalló el líder indígena, lo que afectará al ecosistema y en consecuencia a la pesca, principal fuente de alimentación para las comunidades. Incluso señaló algo que nos dijo Claudia Quintero la semana pasada acá, que un informe de la propia empresa alertó de posibles fugas de gas que podrían generar nubes tóxicas en 45 kilómetros a la redonda, lo que podría impactar a más de 40,000 personas. Pero Montaño aseguró que la compañía se reservó información importante sobre este impacto. Dijo: si eso ocurriera, dijo, sería algo trágico, porque Topolobampo no tiene los bomberos, equipo de protección civil o de la Cruz Roja para evacuar rápidamente a la población. Pero incluso, considerando esto, llegaría hasta Los Mochis, que es una ciudad de mucho mayor dimensión, de cientos de miles de habitantes, porque Los Mochis está a 24 kilómetros de Topolobambo. Además de la bahía de Huira se encuentra el humedal Santa María Topolobambo o Huira, declarado como sitio Ramsar, es decir, un humedal de importancia internacional, hábitat de miles de aves playeras, delfines, nariz de botella, tortugas, peces y crustáceos de alta importancia comercial. La planta lleva 88% de avance y ya se han rellenado 28 hectáreas de humedales, se han tumbado manglares y parte de la fauna ha empezado a migrar. Ahondó: la empresa nos dejó con la interrogante de qué puede pasar y nos quedamos inconformes. La realidad es que empezaron mal y terminarán mal. Se van a tener que ir porque los pueblos originarios no aceptamos este proyecto, de anuncio. Bien, recuerda como contexto esta nota de la agencia EFE que después del rechazo en mayo pasado del megaproyecto turístico llamado Perfect Day en el Caribe mexicano, ahora las comunidades indígenas Mayo Yoreme mantienen la esperanza de lograr frenar ese proyecto allá, pero son firmes en el plan de tomar la megaplanta e impedir sus actividades. Se recuerda que en 2022 la Suprema Corte ordenó realizar una consulta a los pueblos indígenas sobre este proyecto, el cual resultó favorable porque la empresa incluyó en la votación a comunidades que no serían afectadas directamente y además, señalan, hubo compra de conciencias con dinero y comida, acusó Montaño. Por su parte, el portal de periodismo independiente Desinformémonos revela que ya en la madrugada de este lunes las comunidades Mayo y Yoreme instalaron un plantón frente a la empresa Gas y Petroquímica de Occidente para impedirlo el traslado de la maquinaria para la construcción de una planta de amoníaco en la bahía de Huira. Los integrantes de los pueblos Mayo y Yoreme se instalaron alrededor de las 4:30 horas de este lunes, luego de una jornada de protesta el domingo en la que participaron comunidades
pescadores y nadadores, así como practicantes del kayak y paddle, en el rechazo al proyecto impulsado por GPO, que recibe financiamiento del Banco Alemán, y de acuerdo con las comunidades el plantón se mantendrá mientras la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evalúa los daños ocurridos en la construcción de esta planta desde hace 13 años. Y bueno, luego se reproduce el comunicado de del colectivo Aquí No, que exige que se cancele en definitiva este megaproyecto. Brevemente, antes de irnos, hay información que tiene que ver con esta política de Estados Unidos de interferencia en América Latina con el pretexto de narcotráfico. No es que no haya narcotraficantes y delincuentes y organizaciones criminales, pero con este pretexto Estados Unidos pretende interferir en varios países de América Latina. Dice que las acciones contra políticos que protejan a narcos van a continuar. En tanto, me parece que no lo compartimos la semana pasada, pero ya están poniendo en práctica la intervención directa con el asesinato, el operativo para asesinar a un supuesto dirigente del Tren de Aragua en Venezuela, Jesús. Y eso es un precedente bastante preocupante. Ya lo dejamos en redes. Vi un análisis muy interesante desde La Izquierda Diario en Venezuela, Rubén, que explica cómo donde fue asesinado el supuesto dirigente del Tren de Aragua es la zona con las mayores reservas de oro de toda Venezuela y también de tierras raras. Se enmarca en la lucha geopolítica por los recursos. No es ninguna coincidencia. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a quedarse en Voz de la Luna y nosotros lo invitamos a que nos acompañe nuevamente mañana en otro análisis crítico de la realidad. Muchas gracias. Hasta mañana. Madres buscadoras. Feminismos. Defensores del territorio. Comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.